tema de hoy titula Reconociendo mi temperamento. Todas las personas componemos de al menos dos partes principales que nos llevan a actuar de una u otra forma. No sé si alguna vez se han preguntado por qué aquellas personas que conocen, algunas son más alegres, más divertidas, otras son más depresivas, otras son más enojonas y cosas así, que son rasgos de la personalidad de cada persona. Cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de ese conjunto de patrones de comportamiento y de reacciones que están presentes desde nuestro nacimiento. Una vez que venimos a este mundo, el cuerpo que tenemos ya tiene una configuración en nuestro ADN que nos lleva a actuar de una u otra forma. Entonces el ADN es hereditario, por eso muchos, por ejemplo, se parecen a sus padres o a sus abuelos. Ahora, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de dos gemelos idénticos, una de las características principales de los gemelos idénticos es que no solamente se parecen en apariencia física, como habíamos dicho, que el temperamento depende, ¿no?, del ADN. Y como el ADN hace que dos personas gemelas se parezcan físicamente, el hecho de que compartan el mismo ADN o al menos muy parecido, también hace que las personas gemelas, por ejemplo, compartan un temperamento muy similar. Se han hecho estudios, por ejemplo, en el que si comparamos a dos gemelos que son hermanos, con un tercer hermano que no es gemelo, esos gemelos van a compartir más características en común que su otro hermano que no es gemelo. Entonces podemos decir que el temperamento, esas formas de actuar, esos rasgos impulsivos que tenemos, eso depende directamente del ADN. Ahora, esto determina, por ejemplo, como habíamos mencionado, si alguien es más tranquilo o si es más inquieto, si nos enojamos con facilidad o si somos más pacientes. También esto determina si una persona toma decisiones rápidamente o lo piensa todavía por un momento antes de tomar una decisión. Esto también determina si podemos realizar una tarea consecutivamente durante mucho tiempo o si nos distraemos con facilidad. Esto también determina si preferimos estar solos o preferimos estar rodeados de mucha gente. El temperamento es aquello que determina todas estas características, pero no solamente tenemos un temperamento, también tenemos un carácter. Y el carácter es aquello que nos sirve para poder dominar, por así decir, al temperamento. Y lo que el Señor nos dice es que formemos el carácter de Cristo. Y esto renovando nuestra mente con la palabra del Señor. Ahora bien, entre los temperamentos hay 4 principales. Vamos a pedir, por favor, hermano, que en la siguiente diapositiva. Ya. Estos 4 temperamentos pueden dividirse en 2. Temperamentos extrovertidos y temperamentos introvertidos. Cuando hablamos de un temperamento extrovertido, nos estamos refiriendo a un temperamento, a un tipo de persona que, por ejemplo, hay personas que les gusta constantemente estar afuera, estar siempre con personas. Estamos hablando de un temperamento extrovertido, que cuando están cansados, incluso emocionalmente, están con más personas y se recargan de energías. Ese es un tipo de temperamento extrovertido. Ahora, si hablamos de un temperamento introvertido, estamos hablando de un temperamento que prefiere más estar solo o con pocas personas, ya que cuando está expuesto durante mucho tiempo a una alta cantidad de personas, en vez de llenarse de energía, sino que se va agotando. Ahora bien, vamos a empezar con el temperamento más extrovertido, que es el temperamento sanguíneo. Vamos a empezar hablando acerca de las fortalezas. Ahora, seguramente se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de los temperamentos en una iglesia? El Señor nos manda a que hagamos morir la carne en nosotros, aquellas inclinaciones pecaminosas que hay dentro de nosotros, aquello que nos lleva a pecar, aquellos impulsos que nos llevan a dañar el corazón de Dios. La palabra dice que nadie entrará al reino de los cielos sin santidad. Ahora bien, como les había comentado,
es parte del temperamento, aquellos impulsos que nos llevan a hacer tanto cosas que se podían catalogar como buenas como malas. Aunque normalmente, y en la mayoría de los casos, el temperamento en muchos casos nos lleva a hacer lo malo, porque la palabra dice que nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada hacia la maldad. Entonces, conociendo bien las fortalezas y las debilidades, y más que todo las debilidades, vamos a saber más o menos por dónde es que el enemigo puede atacarnos para que nosotros pequemos. Ahora, por ejemplo, antes de empezar, voy a poner un ejemplo. Conocen a David, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de David. David, por ejemplo, tenía un temperamento, una mezcla de temperamento sanguíneo y melancólico que dentro de poco vamos a ir detallando cada uno de ellos. David, se dice en la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, encontramos en la Biblia muchos sucesos en los que David peca en contra del Señor y se encuentra la debilidad, por ejemplo, de la inmoralidad. O mejor dicho, en este caso se encuentra el problema del adulterio en David. Y este problema, por ejemplo, es una inclinación que viene también del temperamento. El temperamento tiene una influencia sobre cada debilidad. Por ejemplo, hay personas que son tienen más debilidad por la parte de la ira, por ejemplo. Y recordamos que Pablo, antes de ser Pablo que conocemos, era Saulo de Tarso. Y dice la palabra que él antes perseguía a los cristianos, y dice la palabra que respiraba amenazas y muerte. Él tenía un temperamento iracundo, y la palabra dice que nosotros contristamos al Espíritu Santo con una ira que no la controlamos. La palabra nos lleva a controlar aquellos impulsos que pueden dañar a nuestro prójimo y a Dios. Entonces, por esto, como ejemplo les pongo, por ejemplo, de Pablo y David. Son ejemplos de cómo aquellas inclinaciones pecaminosas, y en este caso estamos hablando de debilidades del temperamento, nos llevan a pecar en contra del Señor, y es por eso que estamos hablando de temperamentos. Muy bien, vamos a empezar con el temperamento sanguíneo. Cuando hablamos del temperamento sanguíneo, estamos hablando del temperamento más extrovertido entre todos los temperamentos. Este temperamento es un temperamento que le gusta siempre estar rodeado de muchas personas. Es un temperamento muy atento. Imagínense que van a una reunión social, imaginen que es un cumpleaños o algo así. Y justamente la persona que está ahí adelante es una persona que es súper atenta, que te está pasando rápidamente si te faltan servilletas, si te falta, no sé, alguna cuchara para la torta o algo así. Es alguien que es muy atento, que siempre está al pendiente de todas las cosas que necesitas. Es una persona muy alegre, muy jovial, muy divertida por lo general. Esa es una de las fortalezas del sanguíneo. Otra característica es que es una persona muy comprensiva. Hay temperamentos, por ejemplo, que cuando por ejemplo, imagínense, o sea, el retraso no es algo que se deba justificar para nada, ¿no ve? Aunque muchas veces lo justificamos, pero lo apropiado es que no debamos retrasarnos en las cosas que nos hemos comprometido. Sin embargo, cuando estamos en un grupo de personas, cuando uno comete una falta como un retraso, por ejemplo, el que va a ser el que va a tener una tendencia más alta a poder ser comprensivo con aquellas debilidades tuyas es justamente el temperamento sanguíneo. Ahora, hablamos de otra característica, que es cálido. El temperamento sanguíneo es una persona cálida. Es el tipo de persona que normalmente se lo va a poder ver, que está abrazando a las personas apenas las conoce. No es como otro temperamento introvertido que, por ejemplo, tú apenas lo conoces y está a 1 o 2 metros de distancia. El temperamento sanguíneo es un temperamento que le gusta siempre estar con gente, es muy cálido, muy alegre, y ese es el tipo de temperamento sanguíneo. Ahora, como bien habíamos dicho, dentro de todo lo que se había mencionado, también es un temperamento muy amistoso. El temperamento sanguíneo es un temperamento al que nunca le faltan amigos. Es curioso que el temperamento sanguíneo tiene muchos amigos, y imagínense que tienen un problema, una dificultad, y el temperamento sanguíneo por naturaleza es una persona muy compasiva. Es una persona que apenas le cuentas un problema y es como que si esa persona se carga con tu problema y te entiende. Entonces, esa es una cualidad muy buena del temperamento sanguíneo. Otra cualidad, bueno, ya hemos hablado de la parte que es compasivo.
Ahora vamos a pasar a la parte de las debilidades, porque también tiene debilidades como todo temperamento. Y es justamente las debilidades las que debemos ver y poner nuestros ojos para no caer producto de nuestras debilidades. Una de las características es que es impulsivo. Aquí, por ejemplo, recordemos a alguien de la Biblia impulsivo, Pedro. El apóstol Pedro, recuerden que cuando antes de que crucifiquen a Jesús, cuando arrestan a Jesús, en ese entonces Jesús se encuentra con los fariseos y los fariseos se aproximan a Jesús para arrestarlo. Y en ese momento Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los que estaban ahí. Pero, a ver, recapitulemos. Estamos hablando de Pedro, de un discípulo de Jesús, estamos hablando de uno de los apóstoles, y es algo, Pedro no debía haber reaccionado de esa forma, ¿verdad? O sea, es un acto impulsivo. Los actos impulsivos son aquellos actos que nos llevan a actuar antes de pensar, y el temperamento sanguíneo es el temperamento más impulsivo entre todos los temperamentos. Otra característica es que es un temperamento egocéntrico. Si bien el temperamento sanguíneo es una persona que le gusta estar con gente, es muy comprensiva y cosas así, cuando estamos hablando con una persona con el temperamento sanguíneo, tarde o temprano la conversación va a girar en torno a la persona, al sanguíneo. O sea, como que a veces estás hablando con el sanguíneo y termina acaparando toda la conversación hablando de sí mismo. Y le gusta mucho hablar de sí mismo porque algo que no comenté es que una de las debilidades del temperamento sanguíneo es que su identidad lo basa en base a cómo es que las personas que están a su alrededor lo ven. Entonces, de hecho, el temperamento sanguíneo es el tipo de temperamento que en un grupo, por ejemplo, si son personas que les gusta mucho estudiar, entonces va a hablar bastante de temas de estudio y cosas así. Si está en un grupo acerca de deportes, va a sacar esa parte. O sea, siempre se adapta a cómo está el grupo. Ahora, imagínense que está en un grupo en el que se están hablando de temas que no son cristianos, por así decir. Lamentablemente, el sanguíneo se va a adaptar a eso y va a terminar pecando. Ahora, el temperamento sanguíneo también es un temperamento que es muy indisciplinado. ¿Y esto por qué? Porque el temperamento sanguíneo es un temperamento que le gusta disfrutar la vida más que ningún otro temperamento. Es indisciplinado porque tampoco puede concentrarse fácilmente. Es un temperamento que siempre anda buscando emociones fuertes. Es el tipo de temperamento que pueden ver tal vez alguna vez en Instagram, que está publicando fotos de cómo ha saltado en paracaídas del avión, o cómo se ha subido tal vez de niño una montaña rusa de esas muy grandes, o bueno, le gustan las cosas extremas, busca emociones muy fuertes. Y si no tiene esas emociones fuertes, se abuse y busca otra emoción. Le gusta estar siempre en emociones fuertes. Y es por esa razón es que es indisciplinado, porque la disciplina de, por ejemplo, imaginen que tienen un libro. Al principio va a parecer interesante, pero conforme pasa el tiempo, puede que no sea tan interesante, dependiendo del libro que estén leyendo, claro. Pero todo libro, por ejemplo, para empezarlo y terminarlo, requiere de cierta disciplina, ¿verdad? Y pues el temperamento sanguíneo no tiene eso de manera natural, es una debilidad muy fuerte. Ahora vamos a hablar de que también tiene poca fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es aquello que nos lleva a hacer aquello que sabemos que debemos de hacer. Por ejemplo, levantarse en la madrugada. Todos quieren dormir hasta tarde. Bueno, la mayoría. El temperamento sanguíneo, pero para ello se requiere fuerza de voluntad, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente el temperamento sanguíneo de manera natural no la tiene. Entonces, pues seguramente se va a dormir hasta tarde, como por ejemplo, ¿no? Otra cosa en la que se necesita fuerza de voluntad es cuando, por ejemplo, imaginen que al sanguíneo le invitan, no sé, a un cumpleaños y van a estar todas las personas que a él le agradan, y él en su mente dice, oh, esto va a estar divertido, quiero estar en ese lugar, los temas de los que se van a hablar van a ser geniales y quiero estar ahí. Pero
justamente ese día el temperamento sanguíneo tiene un examen y no ha estudiado, le falta estudiar, muy seguramente se va a ir a la fiesta. O sea, como caso extremo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de fuerza de voluntad. Bueno, conforme vaya avanzando en la prédica voy a poner más ejemplos acerca de este punto. Como habíamos hablado, es una persona que se distrae con facilidad. Muy bien, cuando vemos al temperamento sanguíneo, estamos viendo un temperamento muy extrovertido. Y bueno, uno de los puntos más fuertes donde peca el sanguíneo es en la parte de que es impulsivo, indisciplinado y que no tiene mucha fuerza de voluntad. En la vida cristiana necesitamos fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque justamente la carne nos lleva a hacer aquello que, bueno, aquello que desagrada a Dios. Por ejemplo, imaginen, vamos a poner como ejemplo a un sanguíneo, como les había comentado de David. David, había un momento en el que tenía que ir a la guerra, pero no salió. Estaba en su casa, cuando todos estaban peleando. Y de repente salió a la azotea y vio a una mujer, Betsabé. Y vio que la mujer era muy simpática, y muy agradable a los ojos, y al final David ahí tenía que decir: yo no puedo traicionar a Dios, el Señor me ha dado todo lo que tengo, yo no puedo traicionar, porque había ese impulso de, o sea, él era el rey, y en su mente estaba ya como que tramando llamar a Betsabé y hacer que al final, o sea, como que quedarse con Betsabé como su esposa. Pero Betsabé tenía a su esposo y su esposo estaba en la guerra, cosa que David no estaba haciendo. Entonces, este es un ejemplo en el que se necesitaba también incluso fuerza de voluntad para decirle no al pecado. Y pues, bueno, hasta aquí vamos a llegar a hablar del temperamento sanguíneo. Ahora, como siguiente temperamento, luego vamos a profundizar más acerca del sanguíneo. Ya vamos a hablar acerca del temperamento de Pedro y vamos a analizar cada episodio de la vida de Pedro. Entonces nos vamos a saltar, vamos a ir a la parte del temperamento colérico. Cuando estamos hablando del temperamento colérico, imagínense a esas películas en el que, no sé si alguna vez vieron esa película en la que está Hitler y está golpeando su mesa porque sus coroneles, porque sus capitanes no han hecho lo que debían hacer, porque han sido ineficientes en la guerra. Cuando estamos hablando de un temperamento colérico, estamos hablando de un temperamento que también es extrovertido, pero no tanto como el sanguíneo. Si hacemos una diferencia entre estos dos temperamentos, el temperamento sanguíneo está enfocado a las personas. La mayoría de sus motivaciones tienen que ver con las personas. Ahora, cuando hablamos de un temperamento colérico, sus motivaciones están más inclinadas hacia las tareas, al éxito y cosas así. Seguramente aquella frase que bueno, no es bíblica, que es muy mundana, que dice: saca el campeón que llevas dentro, aunque sabemos que en realidad hay un hombre pecaminoso dentro de nosotros, seguramente lo dijo un colérico. Porque el colérico está muy inclinado hacia todo lo que tiene que ver con el éxito, a subir escalando, y no está mal. Pero lo malo es que en muchos casos esto termina absorbiendo al colérico. Bueno, vamos a hablar de las fortalezas. El temperamento colérico es un temperamento determinado. Cuando hablamos de un colérico, imagínense a Pablo. Pablo era de temperamento colérico, el apóstol Pablo. Es un temperamento determinado. Ahora, cuando me refiero a determinado, me refiero a que no importa cuáles sean los obstáculos que tenga que pasar para llegar a cumplir su objetivo, el temperamento colérico lo va a cumplir, pase lo que pase, a pesar de su salud. Si tiene que descuidar su salud, lo va a hacer. Si tiene que descuidar su familia, lo va a hacer. Va a descuidar todo por llegar a ese objetivo. Es como ese francotirador que apunta y dispara y llega al punto. Lo malo es que cuando quiere llegar a eso que se ha determinado llegar, termina atropellando a la gente, porque no es un temperamento de naturaleza muy amable. Entonces, el temperamento colérico es una persona determinada. Bueno, he terminado hablando de una debilidad respecto a la parte que tenía que hablar de fortaleza, pero cuando esto lo llevamos a la parte del Señor, por ejemplo, vemos a Pablo. Cuando Pablo, por ejemplo, apenas conoce al Señor, antes de conocer al Señor,
Pablo era una persona determinada, incluso desde el nacimiento, ¿no? Como habíamos dicho que eso viene en el ADN. ADN tenía la determinación de acabar con todos los cristianos. Y en esa determinación tan grande de acabar con todos los cristianos, antes Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Entonces, de Saulo de Tarso, bueno, la palabra dice que respiraba amenazas y muerte. Y la palabra nos dice que Pablo encontraba un cristiano y los agarraba y los arrastraba por el piso y los llevaba para que lo metan preso. Vemos que es un temperamento muy, es de alguna manera cruel, no es un temperamento muy empático, ¿verdad? Entonces, ese era el pasado de Pablo. Pero Pablo no se ha quedado con ese pasado. Una vez que conoce al Señor, hay un episodio en el que se muestra que Saulo había ido a pedir cartas para que le den la autorización para ir a una ciudad que se llama Damasco, para ir también a ese lugar y sacar a todos los cristianos que estaban en ese lugar, llevarlos a la cárcel. Pero en el camino se le aparece Jesús. Y ese es el cambio en el que este colérico, esa determinación que tenía por hacer lo malo, lo vuelca a una determinación de hacer lo bueno. Vemos que Pablo es quizá uno de los apóstoles que más ha sufrido. Pablo ha sido latigado muchas veces, ha sido apedreado incluso. Vamos a pasar, no lo van a poner por favor en el data, pero sí voy a leer acerca de esta situación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, en este momento no lo encuentro. Ya, pero les voy a mostrar esta parte de que hay una ciudad en la que va Pablo y en esa ciudad la gente lo apedrea y la Biblia dice que Pablo al final sale como que se hubiera muerto. Sí, Listra. Va a Listra y Pablo sale de ese lugar como que se hubiera muerto. En realidad la gente que lo había rodeado tenía el objetivo de matarlo, porque la ley dice que, bueno, según ellos entendían, tenían que matar a Pablo. O sea, lo han apedreado sin basarse en la ley, pero al final apedrean a Pablo y tenían que apedrearlo a muerte. Esto nos recuerda cuando, no sé si recuerdan a Esteban, que es el primer cristiano que registra la historia en haber sido mártir en el Nuevo Testamento. Y justamente una vez que matan a Esteban, la gente agarra algunas de sus prendas y las lanza a los pies de Pablo. Muchas personas piensan que eso se debe a que Pablo mismo en la antigüedad, bueno, antes de ser Pablo y cuando era Saulo de Tarso, cuando era todavía ese colérico que estaba dominando por el pecado, de que Pablo era el líder de todo ese grupo que había matado a Esteban. Ahora vemos otro episodio en el que Pablo está siendo apedreado y la gente lo quiere apedrear a muerte y resulta que lo sacan de la ciudad y la Biblia dice que pensaban que estaba muerto. Ahora imagínense una persona a la que le han apedreado, seguramente tendrá algunos huesos rotos o estará sangrando por muchas partes del cuerpo. Y ahora imaginen qué es lo que hizo Pablo después que lo han apedreado. Se levantó, regresó a la ciudad, luego al día siguiente fue a otra ciudad y siguió predicando y mucha gente se convirtió. Este es un ejemplo de cómo se muestra esa determinación de Pablo. Pablo tenía la determinación de llevar la palabra de Dios a todos los gentiles, al menos en la parte de Europa. Entonces aquí se ve un ejemplo de la determinación de Pablo. Pero ¿qué persona haría eso? Imagínense que lo apedrean, está a punto de morir y luego se levanta, al día siguiente se despierta y va a otra ciudad y empieza a predicar, como que si nada hubiera pasado. Esta es una característica de un colérico, pero en este caso un colérico lleno del Espíritu Santo. Ahora hablamos de qué es resolutivo. Una de las características del colérico es que es una persona muy práctica. Cuando hay problemas, algunas personas se vienen abajo porque no saben cómo resolver el problema. Lo bueno es que el temperamento colérico es una persona intuitiva. Cuando hablamos de que es una persona intuitiva, significa que cuando tiene un problema, rápidamente su cerebro procesa y ¡pum!, le da una solución. No es algo que necesariamente lo ha razonado, sino que su cerebro ¡pum!, le da una solución.
y en la mayoría de los casos es una solución correcta, en la mayoría de los casos. Entonces Pablo, al ser una persona intuitiva, puede resolver rápidamente los problemas que están delante de él, y por esto es que es una persona resolutiva. Y también por su determinación, ¿verdad? Ahora, también el temperamento colérico es una persona optimista. No tanto como el sanguíneo, pero también es optimista. Ahora, ¿por qué es una persona optimista? Habíamos dicho que el temperamento colérico está muy enfocado hacia las tareas. Cuando hablamos de que el colérico es optimista, estamos hablando de que el temperamento colérico está dotado, por ejemplo, de que es una persona determinada, resolutiva, y también luego vamos a ver que es una persona de voluntad fuerte. Esto hace que el temperamento colérico sea optimista en todos los proyectos que tiene por delante. Cuando el temperamento colérico, cuando tiene un problema, el problema no lo hunde, sino que lo motiva más y dice, este problema no me va a vencer. Entonces como que de alguna manera sale fuerza del colérico y se pone con todo, ¿no ve? Entonces de ahí viene el optimismo, porque en muchos casos seguramente ya ha resuelto problemas con mucha efectividad, y muchos proyectos le han salido bien. Entonces apenas tiene 3 o 4 proyectos que le ha salido bien, entonces ya se llena de ese valor y esa autoconfianza que se lanza a cualquier proyecto, y en la mayoría de los casos lo cumple. Ahora, también hablamos de que es una persona enérgica. Podemos poner aquí como ejemplo, hay otro temperamento que es el temperamento flemático, que más bien carece es como que si careciera de energía, como que cuando está caminando es como que se arrastrara los pies a veces, cosas así. Pero no vemos eso de un colérico. Cuando hablamos de un colérico, imagínense de un militar que siempre está en movimiento, que siempre está listo para la acción, que durante las actividades del día están muy llenas, porque tienen la energía para poder hacerlo. ¿Por qué tiene la energía? Porque en su mente siempre está orientado a las cosas y siempre quiere hacer más y más y más y más. Porque en su mente ese de hacer más seguramente le van a llegar a acercar más a aquellas metas que se había propuesto. Hablamos también de que es creo que ya hemos hablado de que es práctico y productivo, y también de voluntad fuerte. Entonces con eso entendemos un temperamento extrovertido que está orientado a las tareas. Es un temperamento que es fácil de resolver casi cualquier problema que se le viene por delante de él, y no porque sea un temperamento que sea necesariamente muy estudioso o porque haya planeado algo genialmente muy bien organizado, sino que llega al punto que quiere llegar porque, como les había comentado, en el camino va a ver que hay muchas piedras, muchos obstáculos. El colérico no se va a rendir, y es por eso que casi siempre llega a su objetivo. Entonces es una cualidad del colérico. Ahora vamos a pasar al temperamento melancólico. El temperamento melancólico no es un temperamento extrovertido, sino que es más bien un temperamento introvertido que no le gusta estar tanto con muchas personas. Sin embargo, no es tan introvertido como el temperamento flemático, que es más introvertido todavía. Cuando estamos hablando del temperamento melancólico, imagínense, por ejemplo, a una persona como se ve en la imagen, con su violín, o que está aprendiendo algún instrumento, o que está en laboratorio. Imagínense a un científico, imagínense más o menos a una persona así. El temperamento melancólico es también una persona que está orientada más hacia las tareas que a las personas. Entonces casi toda su energía la va a orientar a hacer cosas, a aprender cosas, y así. Ese es un temperamento melancólico. Imagínense, por ejemplo, a Moisés. Moisés era melancólico. También tenía un segundo temperamento, que es el temperamento colérico, pero era, en primer lugar, melancólico. Otro personaje de la Biblia, Jeremías. Cuando estamos leyendo el libro de Jeremías, pues claramente nos salta a la vista aquellas cualidades como una persona muy sensible, muy preocupada por su pueblo, que lloraba por su pueblo, porque el temperamento melancólico es una persona muy sensible. Muy bien, vamos a empezar con las fortalezas. Vamos a decir que es un temperamento analítico. Habíamos comentado que el temperamento colérico, si bien llega a sus objetivos, no lo hace tanto por mucho análisis, aunque sí es muy intuitivo. Pero ser intuitivo no significa que uno lo analice todo necesariamente con mucho detalle, sino que su cerebro le lanza respuestas
que en muchos casos son cosas acertadas, y eso es algo muy bueno. Pero el temperamento melancólico no es un temperamento necesariamente intuitivo, sino que es una persona que, imagínense que le dan, por ejemplo, a estudiar acerca de, no sé, le dicen, quiero que me estudies acerca de esta planta que hemos descubierto. Es una fruta que todavía no ha sido clasificada, es nueva, la hemos sacado del centro del Amazonas, y él es científico. Entonces va a poner todo su empeño, y no solamente va a estudiar esa planta, sus tallos, sus hojas y todo lo demás, sino que va a estudiar todo aquello que está alrededor de esa planta, todo lo que se parece. Va a tratar de consumir la mayor cantidad de libros, el mayor cantidad de tiempo, para poder tener la mayor cantidad de información, para poder sacar conclusiones. Entonces estamos viendo que es muy estudioso, pero imagínense que no se va a enfocar en la parte de los estudios. Imagínense que es una persona que es un músico y quisiera aprender a tocar la batería, por ejemplo. Entonces, no, bueno, ya me estoy saltando de cualidad. Vamos a tocar ese tema después. Ya, pero como habíamos visto, es una persona analítica. Imagínense una persona, uno de esos capísimos jugando ajedrez, que antes de 5 pasos de juego ya más o menos como que sabe qué es lo que va a hacer su oponente, porque analiza a su oponente con mucho detalle. Ahora vemos que es creativo, y aquí por ejemplo ponemos la parte de un músico, de alguien que está tocando violín. El temperamento melancólico es uno de los temperamentos más creativos. Es interesante porque se le vienen ideas a la mente de manera directa, y esa es una de las cualidades del temperamento melancólico. Cuando hay cosas nuevas, estamos hablando de creatividad, ¿verdad? Entonces el temperamento melancólico es muy innovador. Es una persona muy estética, que siempre le gusta estar, por ejemplo, con colores combinados. Es un rasgo del melancólico. Otra característica es una persona empática. Es muy similar al temperamento sanguíneo en este caso. Pero a mi parecer el temperamento melancólico es aún más empático que el sanguíneo. Es curioso que, por ejemplo, si le cuentan un problema a un sanguíneo, incluso seguramente se va a poner a llorar junto contigo por el problema que tienes, porque lo va a sentir, pero va a pasar una hora y se va a olvidar de ti, incluso de tu nombre. Pero sí es una persona empática. Sin embargo, el temperamento melancólico es una persona más concentrada. Es también una persona que no solamente va a comprender aquello que está sintiendo, sino que en muchos casos hasta lo puede sentir. A diferencia del sanguíneo, no se va a olvidar de ti. El temperamento melancólico, al ser una persona introvertida, no tiene muchos amigos. Es una persona con pocos amigos, porque antes de conocer a alguien, como es una persona analítica, va analizando a cada persona y dice, oh, esta persona me puede hacer esto y esto y esto y esto, porque es alguien que se trata de cuidarse mucho, trata de cuidarse a sí mismo. Entonces es una persona que bueno, entras a un lugar y está el melancólico. Normalmente el melancólico va a esperar que tú le saludes y no va necesariamente el venir a saludarte, a menos que, bueno, se le haya enseñado eso, pero de manera natural va a esperar que vengas y tú le hables, saques conversación y cosas así. Es un temperamento introvertido. El temperamento melancólico también es un temperamento abnegado, y aquí podemos ver, por ejemplo, a Moisés. Cuando estamos hablando de abnegado, es que, por ejemplo, imagínense que imagínense, nos vamos a pasar a una parte de la historia en la que Israel está pasando hambre porque ha sido asediado. Cuenta la historia de que, bueno, en muchas temporadas en realidad Israel ha sido asediado, y hay momentos en los que ni siquiera tenían para comer. Hay un momento en el que incluso, es un momento muy crítico, en el que la gente incluso se comía a sus propios hijos, por el hambre tan fuerte que sentían. Pero eso producto del pecado, porque el Señor les había dicho, hagan lo correcto y yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar, busquen mis mandamientos y cúmplanlos. Pero Israel se rebeló por completo y empezó a ir detrás de ídolos y traicionaron la confianza del Señor. Entonces, producto de todo eso, el Señor permitió que eso pudiera llegar a Israel. Ahora, como les había mencionado, nos trasladamos a un evento como ese. Imagínense que todavía el hambre no está tan fuerte, pero sí hay hambre. Entonces el melancólico, aún teniendo hambre, va a darte de su pan para que tú puedas comer, y él va a preferir aguantarse. Entonces, cuando hablamos de una persona abnegada,
es una persona así. Hay una parte en la Biblia en el que habla de que el Señor había sacado a Israel de Egipto. Han cruzado el Mar Rojo. Y ahora el Señor le llama a Moisés a que suba al monte Sinaí. Y le llama y Moisés sube. Y cuando sube se queda 40 días. Y durante ese tiempo el pueblo de Israel dice, ¿qué habrá pasado con Moisés? Seguramente se ha muerto. Y le dicen a Aarón, que era el sacerdote, le dicen, necesitamos, levántanos un Dios, construyenos un ídolo o algo así le dicen, ¿verdad? Y resulta que al final es tanta la presión sobre Aarón que al final Aarón accede y construyen un becerro de oro. Y empiezan a adorar al becerro de oro y dicen, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Pero no era un becerro de oro el que sacó a Israel, era Dios mismo. Abrió el mar, Israel vio muchos milagros, vio las 10 plagas, vio como, por ejemplo, producto de algunas de esas plagas, por ejemplo, Egipto era afectado, pero no Israel. Dios hizo una distinción entre Egipto e Israel. Israel vio muchas cosas, sin embargo al final terminaron adorando a un ídolo. Ahora cuando Moisés está ya en la cima de la montaña, el Señor está molesto y enojado y le dice, Moisés, Israel está adorando a ese becerro. Y el Señor le dice, voy a matar a todo el pueblo de Israel. Entonces ahí Moisés dice, o sea, claro que también se molesta por lo que había hecho Israel, pero le dice, Señor, ¿cómo vas a matar a tu pueblo? ¿Acaso no lo sacaste tú de Egipto? ¿Qué van a decir las naciones vecinas? Le dice. Pero hay algo importante, y ahí muestra la abnegación de Moisés. Y ahí dice, Señor, no se te ocurra matar al pueblo de Israel. Y si quieres hacer esto, mejor mátame antes de que hagas eso. Entonces como que está poniendo su propia vida delante del pueblo de Moisés y está como que intercediendo de alguna forma para que el Señor no destruya a Israel. Incluso el Señor le ha dicho, voy a destruir a todo Israel. Y a ti te voy a levantar y de tus hijos voy a levantar otra nación. Pero Moisés dice, no, te pido Señor que no destruyas a tu pueblo. Entonces ahí por ejemplo vemos un ejemplo de abnegación de Moisés, que estaba dispuesto a morir para salvar al pueblo de Israel. Otro ejemplo vemos en Pablo. Pablo les había dicho que es de temperamento colérico, ¿verdad? Pero su segundo temperamento es melancólico. Hay una parte en la que Pablo, en una de sus cartas, dice, me duele como Israel, siendo en la nación de donde ha salido el Salvador, se haya perdido. Pablo, por ejemplo, ha sido llamado para predicar a los gentiles, a las personas que no son propias de Israel. Él es apóstol a los gentiles. Y ve cómo muchos de los gentiles rechazan el evangelio. Ve cómo muchos de los gentiles no quieren saber nada del Señor. Y a Pablo dice, me duele en el corazón cómo es que el pueblo mismo de Dios, de donde salió la salvación, de donde salió Jesús, se está perdiendo y está cada vez yendo al infierno y al infierno. Y Pablo dice, me gustaría yo mismo ir al infierno y quemarme en el infierno, si es que tal vez eso podría salvar al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos ese amor que tenía Pablo hacia el pueblo de Israel. Estaba dispuesto a sufrir la muerte eterna si es que eso pudiera salvar a Israel. Él dijo eso en una de sus cartas y vemos un ejemplo de abnegación. Y el Señor nos pide que nosotros también seamos personas abnegadas. Cuando hablamos de una persona abnegada, imagínense esos misioneros que se van a la China, donde matan a los cristianos, que se van a la India, que se van a lugares. Hay una isla, no se me viene el nombre de esa isla, pero es una isla en la que a las personas que vienen los matan y se los comen. Hay caníbales en esa isla. Ahora, imagínense que se está hablando de que necesitamos ir a evangelizar a esa isla y necesitamos salvar a todos aquellos para que no vayan al infierno. Entonces se reúnen y dicen, ¿quiénes están dispuestos a evangelizarlos? ¿Quiénes están dispuestos a morir incluso con tal de que llegue el evangelio a esos lugares? Entonces los melancólicos levantan la mano. Entonces el melancólico es una persona muy abnegada, está muy inclinada hacia eso. Otra característica es de que es una persona meticulosa.
Una persona meticulosa es una persona que hace las cosas con mucho detalle y paso a paso. El colérico no es una persona meticulosa, es una persona más bien práctica. Cuando ve cosas que requieren mucho detalle, imagínense por ejemplo un contador que requiere mucho detalle, u otras profesiones que requieren de mucho detalle. El colérico quiere cosas más prácticas. Imagínense por ejemplo los militares que siempre están en movimiento de aquí a allá, cosas como esas, o dirigir a la gente, ¿no ve? Bueno, el melancólico en cambio, al melancólico le gusta hacer las cosas de manera muy minuciosa. Otra de las... y cuando estamos hablando de meticuloso, imagínense por ejemplo que les había dicho que Moisés era una persona melancólica. Ahora, los 3 primeros libros, digo, los 5 primeros libros que le llamamos el Pentateuco, ¿quién lo ha escrito? Moisés. Y ahora, por ejemplo, hay partes en las que estamos hablando de 5.8 onzas de esto, 5.8 onzas de esto, 4.0 tantas onzas de esto. Si vamos a revisar, por ejemplo, estos 5 primeros libros, vemos que hay muchísimo detalle, son cosas muy meticulosas. Por ejemplo, cuando se construye el tabernáculo, pero el Señor justamente a quien encomendó esto fue a Moisés. El Señor le dio orden a Moisés, y Moisés, siendo una persona meticulosa, ahí es como vemos en la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia que tienen muchísimo detalle. Ahora hablamos de una persona leal. El temperamento melancólico no es una persona que tiene muchos amigos por naturaleza, y como les había comentado primero, piensa muy bien en las personas que le están rodeando y dice, esto puede ser así y esto así, esta persona puede hacer esto y cosas así, porque tiene mucho miedo que lo dañen, porque es una persona muy sensible. Claro que es una persona empática, pero también es muy sensible, igual que el sanguíneo. Entonces va a elegir a algunas personas y las va a acercar, les va a hacer parte de su círculo íntimo. Entonces va a ser una persona muy leal con esas personas de su círculo íntimo. Entonces es una característica del melancólico. A diferencia del sanguíneo, que por naturaleza, como habíamos dicho, que a veces como que no tiene muy fuerte voluntad, o de que también como que va de, imagínate que un grupo se comporta de una manera y en otro grupo de otra forma, y que como que puede cambiar sus valores dependiendo en el lugar en el que se encuentre. Y eso es algo muy feo del sanguíneo. Pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos a Pedro. Ahora vamos a ver la parte de las debilidades del melancólico. Ahí está. Habíamos dicho que es una persona meticulosa, pero eso llevado al extremo puede llevarlo a ser una persona también muy perfeccionista. A veces el perfeccionismo, cuando estamos realizando tareas, y bueno, nos llevan a tomar más tiempo del que deberíamos. Alguna vez alguien comentó acerca de un autor que publicaba libros y sus libros eran buenísimos. Es una persona perfeccionista, va a querer hacer las cosas muy bien. Pero lo que pasa es que publicaba los libros de cada muchos años, porque se la pasaba revisando de que sé todo a la perfección. Un colérico hubiera publicado 5 libros en ese tiempo, porque es más práctico. En este caso, el sanguíneo ha publicado uno, no solamente en ese tiempo. Son cosas a las que nos lleva el perfeccionismo. A veces, un perfeccionista no hace algo que debería de hacer porque dice, no tengo todavía las cualidades o aquello que necesito para llegar a eso, a cumplirlo con perfección. Y eso hace que a veces el melancólico no se lance a hacer las cosas como un colérico lo haría. El colérico dice, o sea, el colérico ni siquiera ve a veces los obstáculos. Dice, lo voy a hacer, porque tiene la confianza de que va a lograr cumplir sus objetivos. En cambio, el melancólico ve con mucho detalle todos los obstáculos que van a venir adelante y va a querer hacerlo a la perfección. Y a veces eso lo tiende a paralizar. Otra debilidad es que es una persona crítica. Como es una persona así como que detallista, perfeccionista y cosas así, va a ser una persona muy crítica consigo misma, y no solo consigo misma, sino con todos los que están alrededor. Y en muchos casos lo va a expresar. Imagínense de una persona que normalmente a veces no se conforma con lo que estás haciendo y a veces te lo dice, o que no se conforma con lo que él mismo ha hecho y se va como que... Imagínense por ejemplo esos monjes de la antigüedad que se latigaban, más o menos así con el melancólico, como que ese
esa característica de ser crítico a veces, cuando es crítico consigo mismo, hay cosas que no se llega a perdonar. Es una persona muy crítica. Y bueno, vamos a pasar a que, bueno, esta crítica tan fuerte lo lleva también a una baja autoestima en muchos casos. El temperamento melancólico es el temperamento, se podría decir, más talentoso de todos los temperamentos. Es una persona que fácilmente puede aprender a tocar un instrumento, fácilmente puede dominar un área, por ejemplo, imagínense física nuclear, física cuántica, se va a poner todo su tiempo, todo su empeño como el colérico y al final va a llegar a dominar a la perfección eso. Pero no solamente por eso de que es una persona que tiene una alta fuerza de voluntad igual que el colérico, sino también porque tiene ya como que cualidades que le permiten aprender las cosas de manera rápida. Ahora también hablamos de que es una persona rencorosa. Como habíamos mencionado, es una persona muy sensible y, por ejemplo, si le haces daño a un melancólico, va a tardar muchísimo en perdonar y esto hace que incluso el temperamento melancólico pueda ir hacia la venganza. Es un temperamento que puede caer en la venganza, en muchos casos puede llegar a hacerlo. Y sabemos que la Biblia dice que si ustedes no perdonan a quienes los ofenden, yo tampoco los voy a perdonar. Entonces es algo aquí, por ejemplo, donde el melancólico puede tropezar porque le dificulta mucho perdonar. ¿Y esto por qué? Porque el melancólico normalmente no está en el presente. Está más en el pasado o en el futuro, imaginando nuevos proyectos o nuevas cosas, como le gustaría que su vida sea, o en el pasado recordando lo que le han hecho, cosas así. Normalmente vas recordando cosas malas y eso lo lleva a amargarse al temperamento melancólico. De hecho, cuando hablamos de temperamento melancólico, ¿qué les viene a la mente la palabra melancólico? Una tristeza, ¿verdad? Y es porque constantemente anda pensando en cosas desagradables que le han pasado y su mente casi siempre tiene una tendencia muy fuerte hacia la depresión. Como habíamos mencionado, si vemos a Jeremías, le dicen el profeta llorón, pero a mí no me gusta que le llamen el profeta llorón en lo personal, porque durante ese tiempo han pasado cosas horribles. Imagínense que viene un ejército que agarran a los bebés y los estrellan contra las piedras y cosas así. Él ha presenciado y ha profetizado parte de esas cosas. El Señor le había dicho que iban a suceder esas cosas. Imagínense que el templo en el que tú estás adorando es destruido. Él ha presenciado todas esas cosas. Y producto de eso sale el libro también de Lamentaciones, que lo escribió Jeremías precisamente, o al menos se lo atribuye a él. Y ahí, por ejemplo, se puede ver gran parte de esa característica de Jeremías, que también que era de temperamento melancólico, porque sufría por el pueblo de Israel. Y pues bueno, ahí vemos esa característica de los melancólicos. Ahora, también el temperamento melancólico, entre todos los temperamentos, es el temperamento que peor puede reaccionar ante el estrés. Cuando está el temperamento melancólico, por ejemplo, imagínense que tiene que presentar un tema, por ejemplo. Entonces, lo va a estudiar y lo va a estudiar y lo va a estudiar. Pero va a querer abarcar todo aquello que piensa que tiene que saber para poder expresarlo, para presentarse ante la gente, por así decir, porque como es perfeccionista, quiere siempre llegar siempre a lo mejor, de lo mejor. Entonces, si no logra, imagínense que al final como que no le da el tiempo para completar aquello y está bajo presión. Entonces lo que va a hacer es agobiarse y tarde o temprano se va a llenar de ansiedad y luego se va a paralizar. Es algo que le podría suceder a un melancólico. Es uno de los temperamentos que más se paraliza por el miedo, más se paraliza por ese tipo de situaciones. Es el que peor maneja el estrés. A diferencia del flemático, que en este momento, dentro de poco vamos a ir hablando. El temperamento flemático es el que mejor trabaja bajo presión. Imagínense un lugar en el que las cosas se quieren ya, ¿no ven? Y el flemático es el que mejor lo va a manejar. Luego el colérico, luego el sanguíneo, y el que peor lo puede manejar es el melancólico. Y eso también porque es una persona muy sensible. Ahora vamos a pasar hablando del flemático, justamente.
Imagínense a una persona súper calmada cuando hablamos de un temperamento flemático. Imagínense, por ejemplo, a una persona muy paciente. Imagínense a Abraham, por ejemplo. O imagínense a Job, que tiene altas cantidades de flemático. El temperamento flemático es una persona muy paciente. Pero, bueno, esta paciencia a veces tiende a incomodar a los coléricos, que son más así activos de aquí para allá, son así, o a los sanguíneos, que también son así. El flemático, lo bueno es que es una persona muy calmada. Cuando hay problemas que derrumbarían a un melancólico o a un sanguíneo, el flemático lo toma con una calma muy grande, y que uno puede sorprenderse por todo eso. Es una persona muy calmada que reacciona muy bien a las situaciones de estrés. Lo malo del flemático es que es muy difícil de motivarlo para hacer las cosas. Casi nunca se involucra en las cosas que están a su alrededor. Casi siempre prefiere estar solamente en lo suyo, tal vez leyendo un libro, o jugando, no sé, play o algo que le agrade. Porque es un temperamento que le gusta ahorrar energía, por así decirlo. No es un temperamento dinámico, es el temperamento más introvertido. Pero lo bueno es que es una persona que es muy calmada y bueno, al menos yo aprecio mucho eso, esa característica que tiene el flemático, porque no es una persona impulsiva, para nada. El temperamento flemático, antes de hacer algo, siempre lo va a analizar. Al igual que el melancólico, el flemático también es una persona muy analítica. Pero a diferencia del temperamento melancólico, el temperamento melancólico es muy sensible, hipersensible. El flemático, por el contrario, es el temperamento que emocionalmente es el más estable de todos los temperamentos. Es muy difícil que vean a un flemático como que explotar en ira o explotar en alegría o cosas así. No, es muy difícil. El flemático no es así. Es más una persona que tiene mucho dominio sobre sus emociones. De hecho, no le gusta mucho expresar emociones. Es una persona muy estable emocionalmente. Aparte, como ya habíamos dicho, es una persona paciente. Por ejemplo, vemos de Abraham cómo ha esperado durante tanto tiempo la promesa de Isaac, durante muchos años. Por ejemplo, vemos a Noé, si no estoy mal, creo que fueron 150 años que esperó, que cuando el Señor le dijo, voy a mandar un diluvio y voy a matar a toda la gente que ha pecado en contra de mí, porque todos solamente piensan en hacer lo malo y lo malo y lo malo. Construye un arca y te salvarás tú y tu familia. Y Noé lo construyó, pero si no estoy mal, pasaron 150 años, fue mucho tiempo. Pero él seguía con esa paciencia de el Señor va a hacer lo que ha dicho. Y seguía, y tal vez seguramente durante esos años seguiría pintando, poniéndole más brea, no sé. Pero así era Noé. Otra característica es una persona confiable. Aquí podemos hablar de, no sé por qué estoy contrastando mucho con el sanguíneo, pero bueno, si a un sanguíneo, por ejemplo, le dices, haz esto, el sanguíneo te va a decir, ya, está bien, lo voy a hacer y para mañana ya va a estar listo. Y si le dices al flemático, hay que presionarle mucho para que pueda tomar una tarea, porque, como les había dicho, como que tiene mucho a, por así decir, a usar sus energías. Como que no le gusta mucho meterse en otras cosas y quiere estar más en su mundo. El flemático es más o menos así. Y es muy difícil de motivarlo para hacer las cosas. Pero una vez que el flemático llega a motivarse y se mete en una tarea, entre todos los temperamentos, es que seguramente tú le vas a dar una tarea y lo va a cumplir y lo va a hacer bien. Y lo va a hacer con mucho detalle también, al igual que el melancólico. Cada tarea que asume, no asume muchas tareas, pero las que las asume, las va a hacer de manera muy prolija, las va a hacer bien, en el tiempo que tiene que presentar. Es difícil de impulsar al flemático a que haga las cosas, pero cuando las hace, pone todo su empeño para poder hacerlo en tiempo y de buena forma. Otra característica es que es también, al igual que el temperamento melancólico, analítico. Y es curioso porque, bueno, también es una persona introvertida. Entre una de sus... Bueno, creo que ya he explicado sobre la parte analítica con la parte melancólica, ¿verdad? Entonces no voy a explicar mucho esta parte. Pero el temperamento flemático también es una persona analítica. Pero imagínense de que el flemático no se deja llevar por sus emociones. Así que cuando va a analizar una situación que requiere un análisis muy racional, el flemático va a analizar mejor las cosas que un melancólico. Porque el melancólico es muy sensible
y puede llegar a involucrar emociones en su análisis. En cambio, cuando se trata de situaciones personales, el flemático va a analizar las cosas de una manera más racional. Por eso es que el flemático también es un muy buen consejero, porque cuando le cuentas tus problemas, no va a involucrar mucho la parte de emociones y cosas así, sino que, o sea, sí va a entenderte, y sí te va a entender, va a ser una persona muy empática. Sin embargo, a la hora de darte una respuesta, va a ser muy prudente. Claro que sí, te lo va a decir con mucho tacto, pero te va a dar una respuesta muy racional, una respuesta que sí necesitas. No te va a dar una respuesta solamente por agradarte, sino una respuesta que sí necesitas y te va a hacer bien. Otra característica es que es una persona con escucha activa. Y como habíamos hablado, por ejemplo, en el sanguíneo, por ejemplo, y en el melancólico, cuando les cuentas tus problemas, son personas que se preocupan mucho. Pero el problema del sanguíneo más que todo del sanguíneo y del colérico, es que si tú le estás contando un problema y tienes que contarles muchos detalles para que te puedan entender, el colérico te va a cortar a cada rato. Te va a decir, andate al grano, quiero a ver, ¿cuál es el problema? Andate al punto. El colérico no va a ser paciente para que le puedas contar todo lo que ha sucedido durante tu día, sino que va a ir al punto. ¿Y qué tal si varias de esas cosas que tú quieres contarle para ti son importantes? Pero el colérico dice, no, yo quiero ir al punto y ya. El sanguíneo más o menos va por ahí también, pero no tanto como el colérico. En cambio, el flemático tiene toda la paciencia para escucharte. Y te va a decir, sí, y así, como que, y después, ¿qué ha pasado? Y así, digamos, ¿no? O sea, como que le gusta, es como que si le gustara escucharte, nunca te interrumpe. Esa es una cualidad del flemático. Otra característica es que es meticuloso, y pues bueno, ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a la parte de las debilidades, porque también tiene muchas debilidades, al igual que todos los temperamentos. Es un temperamento, como ya hemos dicho, que no le gusta, es muy difícil que le motives a hacer una cosa nueva. Y aquí hablamos de que es una persona que se resiste al cambio. Es una persona de hábitos, es como que si tiene su horario y les va cumpliendo, uno por uno. Es muy difícil que alguien pueda como que cambiar ese horario. Imagínense que dentro de su horario vas a reemplazar algo bueno por algo mucho mejor. Seguramente quien ha creado esa frase de es mejor bueno conocido que malo desconocido, seguramente ha sido un flemático, que se aferra a aquello que ya conoce y no le gusta cambiar. Aparte, es un tipo de persona que tal vez toda su vida, si fueras por su cuenta, elegiría vivir en la misma casa, en la misma ciudad, en el mismo país, a diferencia de un sanguíneo que es más de ir a nuevos lugares, conocer nuevas cosas. ¿Por qué? Porque se resiste al cambio, siempre quiere lo conocido. Y es por eso que el flemático puede ser más o menos así. Ahora hablamos de la falta de motivación. Es una persona muy difícil de motivar justamente por como les habíamos dicho, ¿no? De que es como que si usara energías para sí mismo. Porque a diferencia del colérico, el colérico puede hacer muchas actividades casi sin cansarse. En cambio, el flemático se agota con mucha facilidad. Por eso no es típico de los flemáticos que se dedican a la parte de los deportes. Es más para coléricos, tal vez sanguíneos, porque su cuerpo mismo es más, es como que si tuviera más energía, por así decir, o al menos su mente piensa que tiene más energía y va y lo hace. En cambio, el flemático como que siempre quiere usar energía. Y pues es por eso un poco difícil de motivarlo, porque siempre quiere hacer el mínimo esfuerzo en todas las cosas. Ahora hablamos de la parte de que es una persona pasiva en exceso. Es muy bueno que no seamos reactivos ante las circunstancias de la vida, que analicemos las cosas antes de hacerlas. Pero hay un punto en el que podemos caer de ser muy pasivos y no reaccionar ante los problemas. Y el temperamento flemático puede caer en esta situación. Entre todas las personas es una de las personas más pasivas. Casi no se ven muchas reacciones de... bueno, es una persona muy pasiva. Pasamos a otro punto de que es una persona también indecisa. Es una persona analítica, sí. Entonces quiere tomar la mejor decisión que pueda tomar. Y esto lo lleva a analizar más y más las cosas y siempre está analizando y al final termina por no decidirse por una cosa. Por eso es que es una persona también indecisa. Y otra característica es que a plena vista podemos ver del temperamento flemático
que es una persona que cuando hace las cosas, los hace con cierta lentitud. Por eso es que se le llama flemático, porque antes pensaban los griegos que por sus venas incluso circulaba flema. Por eso como que medio lento. Eso es lo que pensaban los antiguos griegos, por eso se llamaban flemático, porque es una persona muy... Imagínense, hay películas, ¿no?, donde se ven a los osos perezosos que están moviéndose lento. Más o menos así podríamos describir a un flemático. No tan lento, pero tiende más o menos hacia eso. Ahora vamos a ver un video. Vamos a presentar un video que resume todo lo que hemos estado hablando. Le vamos a decir por favor al hermano Oliver que nos lo pueda poner, por favor. Estudiamos los temperamentos para ver también las debilidades. Y como les estaba mencionando, el Señor nos habla que matemos la carne. Y les había mencionado hace cierto tiempo que el temperamento depende del ADN. Entonces depende mucho también, o sea, está en el cuerpo. Depende también del cuerpo. De hecho, hay estudios en los que, de acuerdo a la forma del rostro, hay personas que decían es de tal temperamento y tiene tales conductas y cosas así. El temperamento también depende de esas características físicas, ¿verdad? El Señor les decía, crucifiquen la carne. Nos diría tal vez, crucifiquen esas tendencias pecaminosas que salen de su temperamento. Estamos en una guerra en el que estamos nosotros en el medio, con nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a cometer las cosas que al Señor le desagradan, aquellos que nos lleva a la muerte, lo cual, y esas tendencias pecaminosas tienen mucho que ver con el temperamento. En la Biblia en muchos casos nos dice crucifiquen la carne, pero vamos a ver dentro de poco la historia de Pedro, y ahí vamos a poder ver que es difícil poder ir en contra de algunos impulsos que ya llevamos en el cuerpo mismo, en la carne, aquellas debilidades temperamentales, si no es con el poder del Espíritu Santo. Es muy difícil cambiar el temperamento. De hecho, la única forma en la que una persona puede cambiar su conducta y ser, por ejemplo, una persona iracunda, un colérico muy iracundo, es con el Espíritu Santo. Las prácticas de, por ejemplo, orar, ayunar, nos sirven en esto. Porque tenemos no solamente la parte del cuerpo y el alma, también tenemos el espíritu. Y el espíritu, a través del Espíritu Santo, nos da aquel poder para poder dominar aquellas inclinaciones pecaminosas que tenemos todos. Y como decía David, no hay persona que nunca peque. Entonces todos siempre estamos inclinados a hacer lo malo. Y para ello necesitamos al Espíritu Santo urgentemente. Vamos a hacer un análisis acerca del temperamento del apóstol Pedro. Como primera característica, vamos a ver que es una persona franca e inhibida. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, en realidad desde el 1 al 11, lo voy a leer. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla al lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pedro era uno de esos pescadores. De hecho, Pedro era pescador. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, antes Pedro se llamaba Simón. Ese era el nombre de Simón, su nombre original. Entonces Simón les rogó de que y entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces aquí habla de que Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón responde y le dice, maestro, toda la noche hemos pescado, estamos trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encesaron gran cantidad de peces. Aquí vemos que se dio un milagro. Habían pescado toda la noche. Normalmente los pescadores pescan en la noche, pero estamos viendo de un suceso, algo que ocurrió en el día. Y aquí dice que han encedado una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que se hundían. Eran tantos peces que los barcos estaban empezando a hundirse.
Y viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí la parte que quiero resaltar es que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Es una de las primeras partes en las que Jesús entra en escena y en la que también está Pedro simultáneamente. Y apenas Jesús ve ese milagro, dice que se llenó de un temor muy profundo. Seguramente dentro de la mente de Pedro estaba: esto es algo muy santo. Y él decía: yo soy un hombre pecador, yo no merezco ni siquiera estar de pie delante de este hombre que ha hecho un milagro tan grande. Ahora sí, vemos muchos temperamentos, muchas personas lo pensarán solamente y dirán: wow, este es un hombre muy santo. Pero Pedro, al ser una persona sanguínea, es una persona muy inhibida, como que no es vergonzosa para nada, y muestra y dice todo lo que siente o todo lo que piensa. Y esto llevó a Pedro, por ejemplo, a caer de rodillas delante de Jesús y decir: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Era una persona que reconocía su pecado y expresaba de manera abierta. Entonces aquí vemos una característica de una persona sanguínea. Poco a poco vamos a ir viendo las áreas sanguíneas del temperamento de Pedro. Luego, después de esto, hay una parte en la que el Señor dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, estamos en Mateo 16, capítulo 13, y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos los profetas. Y Jesús les dice: ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor conocía las debilidades de Pedro, y sabemos que una de las debilidades de los sanguíneos es que son inestables emocionalmente. Entonces aquí es cuando el Señor conoce muchas características del sanguíneo Pedro, una persona muy inestable, y le cambia el nombre y le dice: ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Y Pedro justamente significa roca o significa piedra. Entonces como que le está dando una identidad reconociendo esas debilidades de Pedro. Y luego le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto para un sanguíneo es un regalo muy grande, porque dentro del nombre, muchos estudiosos hablan de que parte del nombre hace mucho en tu persona. Por ejemplo, vemos que el Señor le cambió el nombre a Jacob, y le cambió el nombre de Jacob a Israel. También le cambió el nombre a ¿quién más? Abraham. Le dice: ya no serás Abraham, sino Abraham. Cuando el Señor cambia de nombre a una persona, es como que si le estuviera dando otra identidad. Y con ese nombre también hay cambios en la persona. El nombre hace mucho a la persona. Hay una parte en la que antes de que nazca Benjamín, por ejemplo, su mamá le quería poner un nombre así de como que un nombre que significaba tristeza o dolor. Y su papá dice: no, no le vas a poner ese nombre, su nombre va a ser Benjamín. Entonces, desde la antigüedad ya se sabía que el nombre hace mucho en la persona. Y aquí el Señor le está poniendo un nombre de piedra, de roca, de estable, a un Pedro sanguíneo que era muy inestable emocionalmente. Y vemos que Pedro al final termina siendo el principal líder de la iglesia en Israel. Ahora vemos también la parte jactanciosa de Pedro. Los sanguíneos son bastante jactanciosos, esa es una de las debilidades del sanguíneo. ¿Dónde está? Y Pedro mostró jactancia en Mateo 26:13. Mateo 26:13 dice: cuando hubieron cantado el himno, estamos hablando de un evento antes de la crucifixión de Jesús, después de la Santa Cena. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí,
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y le dije a Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que cante el gallo, 2 veces me negarás 3 veces. Mas Pedro, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Me gusta como en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 17 dice, el Señor les dice, todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Pedro le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y Jesús le responde, pero aquí cuando dice, cuando todos te abandonen, alrededor de Pedro, ¿quién está? Los demás discípulos. Y de alguna manera le está diciendo, Señor, yo te amo más que incluso el resto de los discípulos. Y aunque ellos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y es algo que después lo vamos a ir viendo, que Jesús de alguna manera le va a hablar de eso en un futuro. Pero ya lo vamos a ver. Entonces Pedro se está jactando y decir, yo no te voy a abandonar porque yo te amo, Señor. Y es imposible que yo pueda hacer algo como eso. Entonces Jesús le dice que antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y no, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Ese es un ejemplo de cómo Pedro en esta parte se ve con un comportamiento muy jactancioso. Pero si vamos avanzando un poco más, en Marcos capítulo 14, versículo 32, lo vamos a leer directamente en... bueno, no está bien. Lo vamos a leer directamente en NTV, ¿ya? Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, que es el huerto donde se ve la pasión de Cristo, que Jesús está derramando lágrimas de sangre, no lágrimas, sudor, gotas de sangre, por el momento tan intenso que estaba viviendo, porque horas después lo iban a crucificar. Y por ejemplo, una de las costumbres de los romanos era crucificar a los criminales que habían cometido crímenes, uno de los más horrendos. Entonces los crucificaban y los dejaban a la vista de todos para que todos puedan ver cuán feo y doloroso es que alguien sea crucificado, y con eso como que les decían, tienen que adherirse a las normas de Roma. Y Jesús en alguna parte de su vida pues seguramente lo habrá visto. Y aparte él sabía todo el dolor que iba a sufrir. Y aparte sabía que por un momento el Padre lo iba a dejar, por un momento. Y él estaba sufriendo. Entonces estamos en ese momento. Entonces Jesús les dice, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y se adelantó un poco más y cayó en tierra. Y luego pidió en oración que, si fuera posible, pasara de la audible hora que le esperaba. Abba, Padre, exclamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En la TLA dice, ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. En otra versión dice, es cierto que tienen buena voluntad, pero les faltan las fuerzas. Recuerden que Pedro decía, Señor, yo no te voy a negar, pase lo que pase, yo me voy a la muerte contigo si es necesario, pero jamás te voy a negar. Y el Señor dice, el Señor ya le había dicho a Pedro que sí le iba a negar. Y también aquí les está diciendo, es cierto que ustedes tienen buena voluntad, es cierto que ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Entonces el Señor les está diciendo que oren, porque Jesús sabía la importancia de la oración y que la oración podía hacer que su espíritu se fortalezca de manera que puedan vencer la debilidad de negar a Jesús. Eso podría hacer que esta oración intensa podría hacer incluso que Pedro no negara a Jesús. Pero Jesús ya sabía lo que iba a suceder y por eso le dijo, me vas a negar 3 veces. Ahora vamos un poco más allá, a la negación de Pedro. Aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 74, dice, vamos a leer un poco más antes para ver todo el contexto. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos diciendo: no sé qué es lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él se negó otra vez y juró, lo dijo con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Enseguida cantó el gallo, tal y como Jesús se lo había dicho. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Aquí vemos, por ejemplo, ya como Pedro va negando a Jesús, y vemos que una de las características del temperamento sanguíneo es que cuando está alrededor, como habíamos dicho, cuando está frente a un grupo se comporta de una manera, cuando está en otro de otra manera, y cuando está en otro de otra manera. Pedro negó a Jesús por el miedo que sentía, porque seguramente a él también tal vez lo latigarían o le hubieran hecho algo, pero también negó a Jesús porque por el temperamento sanguíneo actúa impulsivamente y hace las cosas sin pensar, en muchos casos. Y también porque la presión del grupo, normalmente los de temperamento sanguíneo no pueden manejar fácilmente la presión del grupo. Imagínense que está un grupo de personas que están blasfemando contra. Imagínense que están en la calle y hay un grupo, y dentro de tus amigos, y tú estás ahí, y están empezando a hablar mal acerca del Señor, o están empezando a hablar mal acerca de alguien que tú aprecias. En muchos casos el temperamento sanguíneo a veces le falta la fuerza de voluntad para poder decir o para poder mostrar ese desagrado, porque a veces trata de agradar a la gente. Y algo como esto pudo haber pasado con Pedro, porque en este caso Pedro no tenía la fuerza de voluntad, no tenía ese poder del Espíritu Santo para evitar negar al Señor. Y aquí vemos por otra característica de Pedro. Y es interesante que luego dice: y saliendo fuera lloró amargamente. O sea, Pedro sí realmente quería mantener en pie eso que dijo: yo me iría a la muerte contigo, Señor, porque te amo. Y no, yo no te voy a negar. Pero cuando fue presionado ante esa situación, Pedro lo negó. Y luego se llenó de frustración y tristeza y dijo, bueno, salió afuera y lloró amargamente. Esto de salió afuera y lloró amargamente muestra esa frustración que traía Pedro, porque Pedro realmente quería hacer aquello que había dicho. Claro que no era necesario que sea jactancioso y decir: aunque todos te abandonen, yo no te voy a negar. Claro que eso era innecesario. Sin embargo, en el corazón de Pedro realmente estaba ese amor hacia el Señor. Ahora, poco más tarde, después de que crucificaron a Jesús, bueno, antes de esto me gustaría hablar acerca de justamente este tema de cómo es que los cristianos debemos de mantener nuestra palabra y nuestras convicciones, pase lo que pase. Nuestras convicciones son importantes, las convicciones hacen al cristiano. Pero vemos, por ejemplo, el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando le dijeron: te vamos a meter al horno de fuego si no adoras a este ídolo que hemos levantado, ellos dijeron: Rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Dios, nos librará. Porque ellos conocían al Señor, amaban al Señor, y también tenían esa fuerza de voluntad para decir: no, yo voy a ser fiel a mi Señor, a los valores que tengo, voy a ser fiel a mi Señor, voy a ser fiel a su palabra. Pero en este caso Pedro tropezó en esta situación. Y pues bueno, eso es algo lamentable. Entonces aquí vemos cómo las debilidades nos pueden llegar a traicionar al Señor, alguien a quien deberíamos amar. Y no solamente al Señor, cómo nuestras debilidades pueden llegar a traicionar a aquellas personas que amamos. Y eso es algo que no está bien. De hecho, por eso es que el temperamento sanguíneo, de las debilidades, es la infidelidad. El de todos los temperamentos es el que más cae en eso, cae más en pasiones de ese tipo. Ahora vamos avanzando y vemos la parte en la que ya pasó la crucifixión y Jesús y Pedro está pescando junto con algunos discípulos, y de repente Jesús va, una vez que ya ha resucitado, y bueno, vamos a ir a Juan capítulo 21 versículo 12.
en la que Jesús va y les grita a los discípulos: acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién eres. O sea, se conocían a Jesús, pero ninguno se atrevió a preguntar quién eres. Recordemos que todos los discípulos cosieron, apenas apresaron a Jesús. Pedro negó después, pero los otros discípulos antes cosieron, huyeron. Y ninguno se atrevió a preguntarle a Jesús: ¿quién eres? Todos sabían quién era el Señor. Entonces Jesús sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora recordemos, ¿qué es lo que había dicho más antes Pedro? Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y aquí el Señor le dice: Jesús, ¿me amas? O Simón, ¿me amas más que estos? Cuando Pedro decía: aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer, yo voy a ir incluso a la muerte contigo, Señor, está hablando de un amor ágape, que es un amor desinteresado. Está hablando más o menos, le está diciendo: Señor, yo te amo con un amor ágape. Pero al final no pudo sostenerlo bajo la presión. Y por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer aquello que sabemos que debemos hacer, o incluso aquello que queremos hacer. Pero a veces las presiones nos aprisionan, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de la carne y las debilidades temperamentales. Y aquí le dice, es algo interesante que aquí dice, me gustaría leer esto en la NTV y no, está bien, NTV, porque aquí se traduce mejor esta parte. Dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y cuando dice amas, está usando la palabra agapao, tiene que ver con ágape. Está haciendo referencia a lo que Pedro le decía antes: yo te amo con un amor ágape, tanto que soy incapaz de traicionarte. Y Jesús le dice: Juan, ¿me amas más? Le dice Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Aquí está usando la palabra ágape. Sí, Señor, contestó Pedro. Pero Pedro no le dice: te amo con un amor ágape. Le dice: tú sabes que te quiero. No le dice: Señor, te amo. Le dice: tú sabes que te quiero. Aquí está usando la palabra fileo. Y fileo tiene que ver más entre amigos, ¿no? Sí, te quiero, así, ¿no? Es la palabra que se usa entre amigos. Pero no es un amor desinteresado del que el Señor busca, ese amor tan alto y sublime, sino es otro tipo de amor. Entonces Pedro no se atreve a decirte: sí, Señor, te amo con ese amor ágape, sino que Pedro usa otra palabra. Entonces, alimenta a mis corderos, le dice Jesús. Jesús repitió la pregunta otra vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Otra vez usa la palabra ágape. Sí, Señor, dijo Pedro, pero dice: tú sabes que te quiero. Pedro no se atrevía a decirle: Señor, te amo con un amor ágape, como el que te dije antes de tu crucifixión, porque me he dado cuenta de que, aunque yo pueda decir muchas cosas, al final mis acciones revelan mi naturaleza pecaminosa, y yo quiero hacer lo correcto. Y como decía Pablo, yo quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Hay una naturaleza que me impulsa a hacer aquello que no quiero. Y Pedro aquí le dice: tú sabes que te quiero. No se atreve otra vez a decirle: te amo. Entonces, cuida mis ovejas, le dice Jesús. Y le preguntó por tercera vez Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no usa la palabra ágape. Ya no le dice: Simón, ¿me amas? Ahora le dice: Simón, ¿realmente me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero, Señor. Entonces aquí Pedro le está diciendo: tú sabes que realmente te quiero. Tú sabes que te amo, pero yo no te puedo decir te amo porque yo acabo de traicionarte y no puedo confiar en mí mismo. Aquí vemos un Pedro que este evento de la traición lo afectó tanto que eso ya lo expresaba en sus palabras. Y hay una lección que aprendió en este caso Pedro, de que no puedo confiarme en aquellas cosas que siento. Pedro confiaba en que: Señor, te amo, y decía palabras que suenan muy bonito, pero en su momento no lo pudo sostener. Y Pedro dijo: es mejor que muestre mi amor con acciones más que con palabras. Él ya no confiaba en sí mismo. Él aprendió a que para él hacer aquello que sabe que tiene que hacer, necesitaba del Espíritu Santo. ¿Recuerdan qué es lo que le dijo Jesús antes? Oren para que no cedan. Hay una parte que dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Pedro justamente pecó por esa parte, porque no había fortalecido su espíritu como debía. Pues el Señor le decía: oren, oren, oren. Pero los discípulos no oraron como el Señor les dijo, y al final terminaron haciendo cosas de las cuales se arrepintieron. Entonces, aquí vemos la importancia
de cómo el Espíritu Santo nos da el poder para vencer las debilidades que tenemos en la carne. Y pues bueno, es urgente. Sin el poder del Espíritu Santo, como decía Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando se refiere a nada pueden hacer, está hablando de algo realmente santo, realmente puro, realmente bueno. Nada puro, nada bueno, nada que es grato ante mí, ante mi presencia pueden hacer, si no es con mi Espíritu Santo. Porque ustedes tienen una naturaleza pecaminosa que los lleva a hacer lo malo y necesitan de mi Espíritu para hacer aquello que realmente quieren hacer, aquello bueno que quieren hacer. Bueno, hasta aquí, bueno, tal vez ya creo que ya es hora, ¿verdad? Me gustaría tocar más puntos, pero ya es hora, ¿verdad? Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Lo que aprendemos de esta parte y lo que me gustaría que aprendamos es que estamos formados de cuerpo. Tenemos un alma y tenemos un espíritu. El temperamento se encuentra en el cuerpo y está ligado al alma también. El alma tiene mucho que ver con el cuerpo, el corazón. Cuando hablamos del corazón, nos referimos también al temperamento. Y realmente, si nosotros queremos llegar allá al cielo, porque la palabra dice, nada inmundo entrar en el reino de los cielos. Si nosotros queremos mantenernos firmes delante del Señor, limpios delante del Señor, necesitamos del Espíritu Santo. Imagínense que estén pasando como persecuciones, como estaban pasando en el tiempo que estaba pasando Pablo y Pedro. Nuestra naturaleza pecaminosa nos podría llegar a negar a Cristo, pero de hecho en este tiempo en el que estamos viviendo sin esas persecuciones, muchas veces negamos a Cristo con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Sabemos qué es lo que debemos de hacer y no lo hacemos. Le decimos, Señor, no me importa lo que pienses. No le decimos literalmente, sino que con nuestras actitudes le decimos, Señor, no me importa lo que pienses. Yo quiero hacer aquello que me he propuesto hacer y aunque no te agrada, lo voy a hacer. Y eso decimos con nuestras actitudes. Aunque en nuestro corazón esté la palabra y queramos hacer las cosas bien, al final esos impulsos de la naturaleza pecaminosa nos llevan a hacer lo malo. Pero esa naturaleza pecaminosa únicamente puede ser controlada con el poder del Espíritu Santo. De otra forma no se puede. Entonces, por eso que hablamos del temperamento. Necesitamos el poder del Espíritu Santo urgentemente para ser salvos. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, te doy gracias por este momento que nos diste para aprender acerca de que necesitamos con desesperación tu presencia, tu poder. Te doy gracias, mi Señor, por este momento. Te pido que toda persona que está presente y aún las personas que están escuchando el mensaje por la transmisión, Señor, tú toques sus corazones y nos enseñes la importancia que tenemos de tu Espíritu Santo, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a producir esos frutos dignos de ti, Señor. Frutos dignos de cristianos, mi Señor. Cristianos de verdad. Ayúdanos, mi Señor. Enséñanos, Padre, que fuera de ti nada podemos hacer. Recuérdanos, Padre, que aquello que no da fruto será echado al fuego. Y nosotros debemos dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos que revelan que realmente somos cristianos y hemos decidido seguir a Cristo. Padre Santo, te pido que nos ayudes en todas nuestras debilidades. Danos la fuerza, el poder, el dunamis que dice tu palabra, Señor, para hacer lo correcto, para hacer lo que te agrada, mi Señor. Muéstranos aquellos pecados que nos son ocultos. Como decía David, examina mi corazón y muéstrame, Señor, para que no aumenten mis pecados en contra de ti. Padre Santo, muéstranos por favor aquellas cosas con las que te estamos lastimando. Danos el querer y el hacer para hacer tu voluntad, mi Señor. Entonces cuando tú vengas, Señor, cuando tú vengas en las nubes, podemos estar delante de ti, Señor, sin ninguna vergüenza, porque habremos luchado la buena batalla con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Danos, por favor, ese querer y ese hacer de agradarte, Señor, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, mi Señor. Te pido, Padre Santo, llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús.